Durante 3 días, el cuerpo de Jesús yació frío y rígido en la oscuridad total. La sangre se había secado sobre su piel y el cielo guardó un silencio aterrador, casi insoportable. Mientras los discípulos olían la derrota, el infierno celebraba su fiesta más macabra creyendo que habían devorado a Dios. Pero cometieron un error fatal. Jesús no bajó al abismo como una víctima para ser torturada, bajó como un invasor para tomar las llaves. ¿Lo que sucedió en esa oscuridad cambiará tu vida para siempre? ¿Descendió realmente Jesús a los infiernos? Los 3 días que estremecieron al abismo. Existe un silencio en las Sagradas Escrituras que debería estremecernos más que cualquier trueno proveniente del cielo. Es el silencio que se extiende entre la cruz y la resurrección. Tras el grito de «consumado es», el cielo no estalló inmediatamente en celebración. La tierra aún no se regocijaba. La piedra fue sellada. El cuerpo de Jesús yacía inmóvil. Y durante 3 largos días, pareció como si Dios hubiera dejado de hablar. Conocemos bien la textura de ese silencio, ¿verdad? Hemos orado y no hemos escuchado nada. Hemos esperado sin ver respuesta. Hemos permanecido al borde de tumbas abiertas, en las frías salas de espera de los hospitales, ante las ruinas de nuestras propias esperanzas, preguntándonos si Dios seguía allí. Los discípulos lo sintieron primero. Aquel a quien seguían estaba muerto. Las promesas en las que creían parecían sepultadas. El miedo devoró a la fe. La esperanza cedió paso a la confusión. Y en algún lugar de esa oscuridad, resonó una pregunta aterradora: ¿era este realmente el final? Pero, ¿y si esos 3 días no fueron un vacío? ¿Y si, mientras el mundo guardaba luto, el cielo se estaba moviendo? ¿Y si, mientras el infierno celebraba, ya estaba siendo derrotado? Las Escrituras nos ofrecen destellos, santos, contenidos y poderosos, de que algo invisible estaba ocurriendo más allá de la tumba sellada. No era debilidad, ni derrota, sino una victoria tan profunda, tan definitiva, que la muerte misma jamás se recuperaría. Esta noche no estamos aquí para perseguir mitos ni para despertar la curiosidad por el simple hecho de saber. Estamos aquí porque esos 3 días nos hablan directamente a nosotros, a nuestra espera, a nuestros miedos, a nuestras oraciones no contestadas. Porque si Jesús estaba obrando en el silencio, entonces puede que esté obrando en tu silencio ahora mismo. Y si el infierno fue sacudido en esos 3 días, entonces ninguna oscuridad que enfrentemos hoy tiene la última palabra. Asterisco parte 1. Cuando el cielo cayó y la esperanza fue sepultada. Asterisco la cruz ya no estaba en la distancia, había quedado atrás. El cuerpo de Jesús había sido bajado. La sangre se había secado sobre la madera. La multitud se había dispersado. Y de repente, la historia que creían estar viviendo ya no tenía sentido. Lo que habían presenciado no era gloria, era pérdida. No era victoria, sino duelo. Para los discípulos, este no era un momento teológico. Era algo profundamente personal. Lo habían dejado todo. Habían confiado ciegamente. Y ahora, aquel a quien seguían yacía sellado en una tumba. Sin explicaciones, sin milagros, sin consuelo del cielo. Solo quietud. Ese silencio pesaba gravemente en sus corazones. Es la clase de silencio que hace que el miedo suene más fuerte. El tipo de silencio que hace temblar la fe. El que susurra: quizá nos equivocamos. Y si somos honestos, nosotros también conocemos ese silencio. Sabemos que se siente cuando Dios no responde de inmediato. Cuando la puerta permanece cerrada. Cuando la oración queda suspendida en el aire. Cuando el futuro no se parece en nada a lo que creíamos que Dios había prometido. En ese momento, la oscuridad parecía tener la última palabra. El enemigo asumió que la historia había terminado. La muerte creyó haber asegurado su mayor victoria. Pero lo que no podían ver, lo que los discípulos aún no podían comprender, era que los caminos de Dios nunca han dependido de los tiempos humanos ni del entendimiento mortal. Lo que parecía un final era, en realidad,
La obediencia completada. Lo que parecía pérdida era el cimiento de la redención. Lo que se sentía como abandono era el silencio previo a la acción divina. Iglesia, debemos recordar esto: Dios no está confundido cuando nosotros lo estamos. No se retrasa cuando estamos desesperados. No ha terminado cuando nos sentimos vacíos. Señor, cuando creamos que todo ha acabado, recuérdanos que tú sigues escribiendo la historia. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y tus caminos más altos que los nuestros. Asterisco parte 2. Lo que revelan las Escrituras en medio del silencio. Asterisco. Al adentrarnos en estos 3 días, debemos escuchar más de lo que especulamos. La Escritura no nos invita a la fantasía desbordada, sino a la confianza profunda. Dios habla aquí, no a gritos, pero sí con la claridad suficiente para que la fe se mantenga firme. La Biblia nos dice, ante todo, que Jesús murió verdaderamente. No simbólicamente, no parcialmente. Entró en la muerte plenamente, como lo hace todo ser humano. Sin embargo, el libro de los Hechos declara que su alma no fue abandonada en el reino de los muertos. Pedro escribe más tarde que Cristo, vivificado en el Espíritu, proclamó algo a los espíritus encarcelados. Pablo nos dice que descendió antes de ascender en victoria. Estas no son afirmaciones al azar. Son deliberadas. Nos dicen que la muerte no interrumpió la misión de Cristo. La cruz completó el pago por el pecado, pero el significado de ese pago estaba a punto de ser declarado más allá de la tumba. Y la Escritura es cuidadosa aquí. Nunca presenta a Jesús como perdido, confundido o sufriendo después de la muerte. No hay indicios de pánico, ni lucha por la supervivencia. Aquel que se sometió a la muerte ahora se mueve con autoridad a través de ella. Tampoco podemos ignorar sus palabras al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. No más tarde, no después de la incertidumbre. Asterisco hoy asterisco. Esa sola promesa nos dice que la muerte no lo separó del propósito del Padre ni lo puso bajo el control de las tinieblas. Por lo tanto, la verdadera pregunta no es si Jesús descendió a los infiernos, sino si la muerte tuvo algún poder sobre él. Y la Escritura responde al unísono: no. Esto es vital para nosotros, porque si Cristo entró en la muerte sin ser poseído por ella, entonces la muerte ya no nos posee a nosotros tampoco. Señor, anclanos en tu palabra. Guárdanos del miedo y de la especulación vacía. Enséñanos a confiar en ti incluso cuando hablas en susurros. La Biblia no nos cuenta cada detalle de lo que sucedió en esos 3 días, pero nos dice todo lo que necesitamos saber: Jesús no fue derrotado. El cielo no estaba confundido. Y el plan de Dios avanzaba sin obstáculos. Asterisco parte 3. Comprendiendo el reino de los muertos sin temor. Asterisco. Para entender estos 3 días, primero debemos despejar la confusión, porque el miedo crece allí donde la verdad se desdibuja. La Escritura no nos deja a oscuras sobre el reino de los muertos, pero sí requiere que escuchemos con atención. La Biblia utiliza diferentes palabras: Seol, Hades, paraíso. No para confundirnos, sino para clarificar la realidad. No todos son el mismo lugar. El infierno como castigo eterno no es donde los justos iban antes de la resurrección. Las Escrituras nos muestran un reino de los muertos donde las almas aguardaban el juicio, divididas por la justicia y la misericordia de Dios. Jesús mismo lo describió cuando habló del seno de Abraham, un lugar de consuelo separado del tormento. Esto es crucial porque nos dice algo fundamental: antes de la cruz, la muerte era un lugar de espera, no un destino final. Así que, cuando la Escritura dice que Cristo descendió a las partes más bajas, no está diciendo que entró en derrota. Está diciendo que entró en el lugar del que la humanidad no podía escapar por sí misma. Fue a donde conducen todas las tumbas. Entró en el dominio de la muerte. No como un prisionero, sino como Señor. Familia, aquí es donde el miedo debe romperse. La muerte no es un abismo desconocido esperando devorarnos. Es un territorio que Cristo ya ha recorrido. La oscuridad que tememos ya ha sido confrontada por la luz del mundo.
Jesús no descendió para sufrir. Descendió para reclamar. Para reclamar autoridad, para reclamar victoria, para reclamarnos a nosotros. Y porque Él fue allí primero, la muerte ya no es un muro, es una puerta. Ya no es una condena, es un pasaje. Ya no es un terror, es un enemigo vencido. Asterisco Señor Jesús, arranca el miedo a la muerte de nuestros corazones. Tú has ido delante de nosotros. Has reclamado el lugar que tememos. Enséñanos a vivir como personas que saben que la tumba no gana. Asterisco Iglesia, si creemos esto, cambia nuestra forma de vivir. Ahora no servimos a un Salvador que evita la oscuridad. Servimos a un Rey que entra en ella y la toma cautiva. Asterisco parte 4, no una derrota, sino una proclamación de victoria. Asterisco lo que sucedió a continuación no fue una lucha. Fue un anuncio. La Escritura nos dice que Cristo, vivificado en el Espíritu, proclamó algo a los espíritus encarcelados. Esa palabra importa. No fue a discutir. No fue a negociar. No fue a suplicar. Un rey proclama. Un vencedor declara lo que ya es verdad. No era Jesús entrando en el reino de los muertos para sufrir más. El sufrimiento había terminado. Era Jesús entrando como el Señor legítimo, portando la autoridad comprada en la cruz. Los poderes de las tinieblas no cuestionaron su derecho a hablar. No les quedaba autoridad para desafiarlo. Colosenses nos dice que despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, no con violencia, sino con la verdad. Su poder se había construido sobre la acusación, el miedo y la pretensión de que la muerte todavía era dueña de la humanidad. En ese momento, toda acusación enmudeció. La muerte lo había tomado, pero no pudo retenerlo. El pecado había condenado, pero estaba totalmente pagado. El infierno había cantado victoria, pero lo había hecho demasiado pronto. Familia, este momento importa más de lo que imaginamos, porque la mayor arma del enemigo siempre ha sido la mentira de que nuestro pecado todavía tiene la última palabra. Pero cuando Cristo proclamó su victoria, hizo añicos esa mentira en el mismo lugar donde nació. No fue una batalla ruidosa. Fue decisiva. El tipo de victoria que no deja lugar a apelaciones. El tipo que termina una guerra, no la prolonga. Y esta victoria no fue declarada solo para los ángeles. Fue declarada para nosotros, para cada creyente que algún día temería la condenación, para cada alma perseguida por la vergüenza, para cada corazón que se pregunta si el pasado todavía lo posee. Asterisco Señor Jesús, silencia toda acusación levantada contra nosotros. Recuérdanos que tú ya has pronunciado la última palabra. Enséñanos a vivir bajo la autoridad de tu victoria. Asterisco Iglesia, la oscuridad no respondió con resistencia porque no podía. La proclamación fue final y, desde ese momento en adelante, la muerte dejó de ser un amo para convertirse en un sirviente derrotado a la espera del juicio. Asterisco parte 5, las llaves que lo cambiaron todo. Asterisco la autoridad siempre se demuestra por quien tiene las llaves. Las llaves deciden quién entra y quién se queda fuera. Las llaves determinan la libertad o el encierro. Y la Escritura nos dice algo asombroso, Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. No prestadas, no compartidas, las tiene Él. El Apocalipsis registra sus palabras con claridad, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto no es poesía. Es una declaración de autoridad. La muerte ya no decide el destino de la humanidad. El infierno ya no tiene la última palabra. El poder de cerrar y abrir ha sido arrebatado de sus manos. Piensen en lo que esto significa para nosotros. Antaño, la muerte se alzaba como una puerta inamovible. Todos entraban. Nadie regresaba. El miedo gobernaba porque el desenlace era inevitable. Pero cuando Cristo tomó las llaves, la muerte perdió el control. Dejó de ser una prisión con derecho de propiedad para convertirse en un pasaje bajo nuevas órdenes.
Iglesia, Jesús no escapó de la tumba como un prisionero desesperado que huye en la noche. Salió caminando como el dueño, abriendo su propia puerta. Por eso la resurrección no es solo un milagro, es una declaración legal. La autoridad de la muerte fue revocada. El reclamo del infierno fue cancelado. El futuro de los que están en Cristo fue reescrito permanentemente. Y escuchen esto con claridad. Si Jesús tiene las llaves, entonces el miedo es un intruso ilegal cuando intenta gobernar nuestros corazones. Miedo a la muerte. Miedo al juicio. Miedo a que la tumba todavía tenga voz y voto en nuestra historia. No lo tiene. El enemigo puede seguir amenazando. El mundo puede seguir llorando. Pero la autoridad ha cambiado de manos. Asterisco Señor Jesús, tú sostienes las llaves que antes temíamos. Enséñanos a vivir libres del poder de la muerte. Deja que tu autoridad reemplace nuestro miedo y que tu victoria dé forma a nuestra esperanza. Asterisco gracias a esos 3 días, no enfrentamos la muerte solos. No la enfrentamos con incertidumbre. La enfrentamos sabiendo que la puerta solo se abre por la mano de aquel que nos ama. Y lo que Él desbloqueó con esas llaves no solo cambió el futuro, sino que transforma nuestra manera de vivir aquí y ahora. Asterisco parte 6. ¿Por qué esos 3 días siguen importando hoy? Asterisco lo que Jesús hizo en esos 3 días no fue solo para los libros de historia. Fue para nosotros. Si su victoria permaneciera en el pasado, inspiraría admiración. Pero como vive en el presente, exige transformación. Esos 3 días hablan a los lugares más profundos de nuestras vidas, esos rincones donde el miedo aún susurra y la esperanza se siente frágil. Porque cuando Jesús entró en la muerte y regresó victorioso, demostró que no existe oscuridad en la que podamos caer que Él no haya vencido ya. Tememos al fracaso. Tememos a la condenación. Tememos ese momento en que la vida se desliza fuera de nuestro control. Pero Cristo enfrentó al enemigo supremo y regresó sosteniendo la autoridad. Eso cambia la forma en que enfrentamos cualquier miedo menor. Nuestro pecado ya no nos define. Nuestro pasado ya no nos posee. Incluso la muerte misma ha sido desarmada. Iglesia, no seguimos a un Salvador que se compadece desde la distancia. Seguimos a uno que caminó a través de las mismas cosas que más tememos y emergió victorioso. Cuando nos sentimos abandonados, Él entiende. Cuando enfrentamos pérdidas, Él ha estado allí. Cuando estamos en temporadas de silencio, Él nos recuerda que el silencio no es ausencia. Por eso Pablo pudo decir que nada, ni la muerte, ni la vida, ni poderes, ni tinieblas, puede separarnos del amor de Dios en Cristo. La separación ya ha sido cruzada. La distancia ya ha sido cerrada. Asterisco Señor Jesús, enséñanos a vivir como personas moldeadas por tu victoria. Rompe el poder del miedo en nuestros corazones. Deja que la verdad de lo que has hecho reconfigure cómo enfrentamos el día de hoy. Asterisco estos 3 días nos dan el coraje para vivir de manera diferente ahora. Perdonamos porque la gracia ha ganado. Resistimos porque la muerte ha perdido. Tenemos esperanza porque la tumba ya no es el final de la historia. Asterisco parte 7, la resurrección, la derrota final del infierno. Asterisco entonces llegó la mañana para la que el infierno nunca se preparó. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera escapar. Fue removida para que el mundo pudiera ver. La tumba, que una vez simbolizó la finalidad absoluta, ahora estaba vacía, impotente, expuesta. La muerte había hecho todo lo que podía, y había fallado. La resurrección no fue una sorpresa para el cielo, pero fue un shock para las tinieblas. Todo lo que sucedió en esos 3 días invisibles ahora irrumpía a la luz pública. La victoria declarada en el silencio se revelaba con poder. Jesús no regresó en silencio. Se levantó con una autoridad que jamás podría volver a ser desafiada. La Escritura dice que la muerte fue devorada en victoria. No herida, no retrasada, asterisco devorada asterisco. La mayor arma del enemigo se convirtió en la evidencia de su derrota. La tumba ya no podía intimidar,
solo podía testificar. Iglesia, aquí es donde nuestra fe se sostiene o se derrumba. Si Jesús resucitó, entonces la muerte no es el final. Si Él vive, entonces el miedo no tiene un lugar legítimo en nosotros. La resurrección es el anuncio público de Dios de que todo lo que Cristo reclamó en esos 3 días era verdad. Por eso el Jesús resucitado no dijo, sobreviví. Dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Autoridad sobre el pecado, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre cada poder que una vez nos mantuvo atemorizados. Y esa autoridad no se quedó en la tumba. Fue entregada a la Iglesia, a nosotros, a gente común que ahora vive con una esperanza extraordinaria. Asterisco Señor Jesús, deja que el poder de tu resurrección viva en nosotros. Levanta nuestra fe donde el miedo ha gobernado. Enséñanos a caminar como personas que saben que la tumba ya ha perdido. Asterisco porque Él vive, nuestro pasado está perdonado. Porque Él vive, nuestro presente no está abandonado. Porque Él vive, nuestro futuro está seguro. La resurrección no es solo el final de la historia, es el comienzo de una nueva vida para todos los que le pertenecen. Y esa vida no puede ser sacudida, silenciada ni sepultada de nuevo. Asterisco conclusión, vivir sin miedo gracias a esos 3 días. Asterisco gracias a esos 3 días, vivimos sin miedo. Esos días nunca estuvieron vacíos. Nunca fueron un desperdicio. Nunca fueron inciertos en las manos de Dios. Lo que no podíamos ver, el cielo lo estaba logrando. Lo que parecía silencio era, en realidad, una victoria gestándose bajo la superficie. Jesús no se limitó a soportar la muerte. Entró en ella, la confrontó y la despojó de su poder para siempre. Y debido a eso, todo cambia para nosotros. Ya no adoramos a un Salvador que simplemente sufrió. Adoramos a un Rey que conquistó. Un Rey que se adentró en la oscuridad más profunda que la humanidad jamás enfrentaría y regresó sosteniendo una autoridad que ninguna fuerza podría desafiar. La muerte ya no define nuestro final. El miedo ya no dicta nuestro vivir. La tumba ya no es dueña del capítulo final de nuestra historia. Iglesia, esta verdad no está destinada a quedarse en los libros de historia. Está destinada a vivir en nosotros. Cuando enfrentemos temporadas de silencio, recordemos la tumba sellada. Cuando la esperanza se sienta enterrada, recordemos el tercer día. Cuando el miedo susurre que todo ha terminado, respondamos con la fe de la resurrección. Porque Jesús fue a donde nosotros no podíamos ir. Enfrentó lo que nosotros no podíamos derrotar. Abrió lo que nunca podríamos desbloquear. Y ahora vivimos al otro lado de esos 3 días. Asterisco Señor Jesús, enséñanos a vivir en el poder de lo que has hecho. Cuando el miedo se levante, recuérdanos que la tumba está vacía. Cuando la oscuridad presione, recuérdanos que tú ya has vencido. Asterisco si estás escuchando hoy y cargas con miedo, vergüenza o incertidumbre, escucha esto con claridad, eso no tiene la última palabra. Jesús la tiene, y Él ya ha hablado. La cruz demostró su amor. Los 3 días demostraron su autoridad. La resurrección demostró su victoria. Así que permanecemos firmes, no temblando, no derrotados, no inciertos, sino confiados, porque el mismo Jesús que estremeció al infierno mismo ahora camina con nosotros. Y donde Él camina, la oscuridad no puede permanecer. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. Y es por esto que, gracias a esos 3 días, vivimos ahora y para siempre sin temor.